a un nuevo video. Espero te guste el video. El funcionalismo nace específicamente con las ciencias sociales, como la antropología y la sociología. Su principal influencia es el sociólogo Emile Durkheim, que piensan que los hechos sociales determinan los hechos culturales. El funcionalismo está vinculado con las ciencias sociales, la antropología cultural y la sociología. Además, está asociado con los principales exponentes que son Emile Durkheim, Tal Carson, Robert Merton y Herbert Spencer. La base de la teoría funcionalista. El empirismo. ¿Qué es el empirismo? Es la realidad a través de la observación. Es una teoría filosófica que enfatiza el papel de la experiencia y la evidencia, especialmente la percepción sensorial. El positivismo no admite otra realidad que no sean los hechos, ni a investigar otra cosa que no sean sobre los hechos. Es una teoría filosófica que considera que el único medio de conocimiento es la experiencia comprobada o verificada a través de los sentidos. ¿Qué es la teoría liberal? Es aquella teoría normativa que da amplia libertad para poner los medios lo que quisieran sus productos, incluyendo la violencia. Esta teoría se había originado como reacción contra la tradición aristocrática. Vamos a hablar también sobre el funcionalismo. El funcionalismo se caracteriza por el utilitarismo otorgado en las acciones que deben sostener el orden establecido en las sociedades. Es una corriente teórica surgida en Inglaterra en el año 1930 en las ciencias sociales, especialmente en sociología y en antropología social. La teoría está asociada a Emile Durkheim y más recientemente a Tal Carson, además de muchos otros autores como Herbert Spencer, Bronislaw Malinowski y Robert Merton. El funcionalismo se caracteriza por un enfoque empirista que preconiza las ventajas del trabajo de campo. En este sentido, los teóricos funcionalistas identifican en sus textos comunicación como comunicación de masas, porque esa es la realidad de la sociedad moderna. Hasta el siglo XIX, la mayoría de los labores se realizaban en un gabinete mediante relatos sesgados de viajeros. El funcionalismo abrió el camino de la antropología científica, desarrollándose luego con un gran éxito en Estados Unidos. La corriente funcionalista es la escuela más extensa. Se ha llegado a naturalizar y a estudiar el paradigma de las ciencias de la comunicación. Gracias. Buenas noches. Para darle continuidad al tema, daré una breve explicación acerca de la razón funcionalista. Se cree que el funcionalismo pertenece a aquellas corrientes teóricas de las ciencias sociales de la mayor antigüedad, por lo que se confirma que es la más antigua de todas. También se afirma de que Auguste Comte fue uno de sus padres fundadores y al mismo tiempo un protofuncionalista. Si bien el funcionalismo fue por décadas una dominación de origen de la antropología social británica a principios del siglo XX, sus principales representantes son dos, el primero es Robert Merton y Tal Carson, que tomaron las ideas de Emile Durkheim para poder funcionar varias teorías y así establecer el análisis de la acción social en un contexto específico que dominara un sistema social. Su máximo exponente fue primero Robert Merton, ya que su aportación funcionalista fue a las grandes empresas administrativas, y luego su maestro Talcott Burns. Talcott fue un catedrático de la Universidad de Harvard por 3 años y él se volvió muy famoso por sus 3 sistemas. También fueron sus modelos, los cuales se definen como cultural, social y personalidad. Parsons fue el presidente sociólogo estadounidense y también sus mayores contribuciones a la sociología fue las traducciones de las obras de Max Weber y también los análisis de los trabajos de Max.
También influyó su perspectiva en los trabajos de Emily Durkheim y Wilfred Pareto, por lo que él creyó en la fundación de la teoría de las acciones sociales, por lo que su imaginación fue de que toda acción social conlleva procesos psicológicos internos. Muchas gracias. Hola, hola, yo soy Emily Durkheim, de nacionalidad francesa. Soy un sociólogo en educación y el primero en explicar cómo la educación entra en la sociedad. Propongo el método positivista. Utilizo el método inductivo, desde los datos hacia la realidad. Talcott Sparsom, sociólogo estadounidense, la tradición clásica de la sociología. Nació el 13 de diciembre de 1902 en Colorado Springs, Estados Unidos. Falleció el 8 de mayo de 1979 en Múnich, Alemania. Su obra, La estructura de la acción social. Talcott fue conocido por su teoría de la acción social y su enfoque estructural funcionalista. Obtuvo un doctorado en economía, trabajó en la facultad de la Universidad de Harvard en los años de 1927 a 1979. Estuvo entre los primeros profesores del creado departamento de sociología. Talcott Sparsom, sociólogo estadounidense, la tradición clásica de la sociología. Nació el 13 de diciembre de 1902 en Colorado Springs, Estados Unidos. Falleció el 8 de mayo de 1979 en Múnich, Alemania. Su obra, La estructura de la acción social. Talcott fue conocido por su teoría de la acción social y su enfoque estructural funcionalista. Obtuvo un doctorado en economía, trabajó en la facultad de la Universidad de Harvard en los años de 1927 a 1979. Estuvo entre los primeros profesores del creado departamento de sociología. El funcionalismo estructural es una propuesta hecha por el estadounidense Talcott Marson y su alumno Robert Merton, que sustenta su teoría con base en el sistema de acción y el esquema ágil. Parten de la idea que todo sistema tiene necesidades por satisfacer imperativamente. Adaptación. Todo sistema debe de adaptarse a su entorno y adaptar el entorno a sus necesidades. Capacidad para alcanzar metas. Todo sistema debe de definir y alcanzar sus metas más primordiales. Integración. Todo sistema debe de regular la interacción entre sus partes constituyentes. Latencia. Todo sistema debe de propiciar, mantener y renovar la motivación de los individuos. Estos 4 imperativos nos explican las necesidades de los individuos tanto como de los colectivos que se forman por la intervención de los individuos. Con el concepto función se deja ver la influencia de Durkheim. Él analiza el objeto de educación para formar a los hombres del mañana y que la sociedad necesita para poder funcionar. El funcionalismo mira a la sociedad como un conjunto de estructuras, acciones que tienen consecuencias entre sí. Cada estructura se complementa con la acción de otra. Por lo tanto, se entiende que en la sociedad funciona, existe y subsiste y se reproduce de manera analógica en los organismos que el estudio de estos aportan. Para comprender y explicar los hechos sociales desde distintos enfoques. El funcionalismo mira a la sociedad como un conjunto de estructuras cuyas acciones tienen consecuencias y las consecuencias es entre sí. Entre ellas se encuentran diferentes funciones. Una de ellas es la biológica
que se encarga de la adaptación en la función del sistema económico. También está la cultura, que es un conjunto de necesidades, valores y normas, lenguajes y aceptaciones por la sociedad. También está la social, que es la adaptación de las metas y las expectativas sociales. También está la personalidad, que ésta condena las motivaciones para alcanzar sus objetivos sociales. Gracias. La crisis del funcionalismo se da cuando la realidad supera a las expectativas de la teoría. Es decir, un ejemplo, la función de la educación es conseguir la educación social. Por tanto, se entiende que la sociedad subsiste, existe y funciona, y se reproduce de una manera análoga conjuntamente con las conjunciones. Por tanto, se entiende que la sociedad funciona, existe y subsiste de manera que se reproduce de una estructura análoga y conjuntamente funcionalista. De los organismos conjuntamente se reproduce con unas luces para comprender y explicar de manera de los hechos sociales y distintos enfoques. Uno de ellos existe el funcionalismo estructural, que ve la paz y en el consenso en el actuar de la sociedad. Buenas tardes, mi nombre es Darly Cifuentes y soy socióloga, y en esta tarde me encuentro con Rosa Morales y soy antropóloga. Bueno, nosotros realizaremos un pequeño diálogo tomando en cuenta las teorías de Talcott Parsons y Herbert Spencer. Iniciamos, Rosa. Herbert Spencer nació en 1820, el cual fue un antropólogo muy importante. Tuvo demasiadas ocupaciones. Él fue psicólogo, como ya lo mencionaba, fue antropólogo, fue sociólogo y sobre todo fue un gran escritor. Él relacionó la corriente estructural. Él introdujo el estudio de la evolución en la sociedad, es decir, que él pensaba que toda sociedad necesitaba satisfacer sus necesidades para poder desarrollarse y sustituirse. Él menciona algo muy importante y son sobre dos evoluciones. Está la evolución simple y está la evolución compleja. La evolución simple se basa en que todos puedan realizar algo, es decir, cuidar a un niño, realizar una casa, y también hacer fuego. En la compleja se dice que cada persona tiene una habilidad para poder desarrollarla de la mejor forma. Bueno, yo les hablaré acerca de Talcott Parsons. Se dice que él nació el 13 de diciembre de 1902 y murió el 8 de mayo de 1979. Él se enfocó mucho en la evolución. Se dice que su enfoque es común con el de Charles Darwin, por lo que también tomó como primer punto las sociedades humanas y en el segundo punto las especies. Se dice que él propuso el sistema de acción, el cual tiene como parte 4 sistemas. El primero es el organismo conductual, el segundo es la personalidad, el tercero es la cultura y el cuarto la sociedad. Dice que fue mejor conocido por la teoría de la acción social y el enfoque estructural funcionalista. Se dice que en octubre obtuvo el doctorado en economía y también trabajó en la Universidad de Harvard en 1927, por lo cual duró 3 años. De la misma forma, se dice que basado en los datos empíricos, las teorías de la acción social fue la primera teoría del sistema social desarrollado. Algo muy importante que tú dijiste sobre Charles Darwin fue de que él hizo su teoría sobre las especies, ¿verdad? Pero déjame decirte de que Herbert Spencer fue el primero que realizó, que dio un aporte sobre esa teoría.
También algo muy importante que dijo él fue sobre algo que está ocurriendo hoy en nuestra sociedad, ¿verdad? Y el cual es sobre la tecnología. Él decía de que en un futuro grandes empresas se iban a levantar gracias a la tecnología, creando grandes, así como maquinarias, y el cual se basa en grandes cambios en nuestra sociedad hoy en la actualidad. Sí. Pues fíjate que sí, la verdad tienes mucha razón y pues prácticamente como que si él dijo todo el futuro, ¿verdad? Acerca de la tecnología, porque si vemos hoy en día la tecnología ha avanzado grandemente, por lo que es una herramienta muy útil para todos, ¿verdad? Hasta para los niños e inclusive para nosotros. Bueno, algo sobre Talcott Parsons, se dice que su mejor contribución a la sociología en el mundo anglófono, se dice que fueron sus traducciones a las obras de Max Weber y también a los análisis de los trabajos del mismo. Por lo que también se dice que Talcott Parsons fue presidente sociólogo estadounidense por sus grandes aportes a la sociología. Talcott Parsons se dice que influyó su perspectiva en los trabajos de Emily Durkheim y Wilfredo Paretta, que contribuía en la traducción y también en los análisis de los mismos. Por lo que se dice que él participó mucho en la fundación de la teoría de la acción social, donde se dice que toda acción conlleva un proceso psicológico interno. También déjame decirte que Herbert Spencer dijo que el funcionalismo direcciona a la sociedad en su conjunto de términos, es decir, que cada sociedad tiene normas que cumplir, también costumbres, que es un hábito que practica cada persona. También están las tradiciones, de que no una cultura no siempre va a tener las mismas tradiciones, sino siempre tienen diferentes tradiciones, que es el cual que los identifica a cada uno. También menciona sobre que cada una tiene diferentes instituciones. Y fíjate que tiene razón mucho lo de Talcott Parsons con las acciones que tiene todo individuo, pero o sea, eso ya se basa psicológicamente a lo interno, para que el ser humano, como comúnmente se le dice al individuo, se acople a la sociedad y, como ya tú dices, llevando el proceso de acoplarse a la cultura, a las tradiciones, pero como tú mismo también lo habías dicho, no siempre siendo las mismas, sino diferentes. Bueno, este ha sido nuestro pequeño diálogo sobre Herbert Spencer y Talcott Parsons. Muchas gracias. Muchísimas gracias por su atención.